Amigos, para hacer un balance sobre la labor de fiscalización en las elecciones generales 2021, nos encontramos con la doctora Jessica Clavijo, y es la directora nacional de fiscalización y procesos electorales de nuestra institución. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Paloma, un gusto saludarte a ti, a todo el equipo de JNTV y también saludar a los televidentes que han estado seguramente muy atentos a la jornada electoral, a la transmisión especial que hizo el canal del Jurado Nacional de Elecciones, cubriendo justamente todo lo acontecido este pasado 11 de abril, una jornada histórica para nuestro país, pero que aún las elecciones generales siguen en marcha y hay actividades que nosotros seguimos realizando como sistema electoral. Efectivamente, doctora, vamos a hablar un poco de lo que significó la jornada del día domingo 11 de abril. ¿Cómo ha sido el despliegue de los fiscalizadores a nivel nacional? Ha sido una jornada ardua, ha sido una jornada que ha implicado que hayan actividades preparatorias conducentes justamente al éxito que hemos tenido el día 11 de abril con la asistencia mayoritaria de la población. Los fiscalizadores no solamente el día domingo estuvieron en campo, ya más de 16,000 estuvieron desde días previos participando en actividades como los operativos de fiscalización electoral, visita a las comisarías para identificar que no hubiera detenciones indebidas, los operativos de ley seca, retiro de propaganda electoral, así como ver las condiciones de los locales de votación y además el arribo del material electoral para asegurar que se inicie sin ningún inconveniente la jornada desde primeras horas del domingo 11 de abril. En los locales de votación se contó con los chalecos rojos, con la presencia justamente de los fiscalizadores que se encuentran alertas a cualquier situación que pueda poner en riesgo la legalidad de la jornada electoral. Y fue así que además en algunas situaciones, si hubieran detectado algún tipo de situación que debiera ser conocida por el Ministerio Público, se dio parte al mismo, ¿no? Además, también se contó a nivel nacional con presencia de personeros, de observadores, de representantes del Ministerio Público y el resguardo de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. Doctora, tenemos un último informe sobre las incidencias de este último 11 de abril. Si podemos revisarlas, por favor, primero para ver en qué región se obtuvieron la mayor cantidad de incidencias. Así es, la Central de Operaciones del Proceso Electoral básicamente levanta la información que ya está ingresada en el sistema del Jurado Nacional de Elecciones, es el SIPE, el Sistema de Información de Procesos Electorales, que es alimentado justamente con la data de los fiscalizadores a nivel nacional. De acuerdo a estas imágenes que ustedes tienen en pantalla, precisamente, Lima es el departamento que tiene la mayor cantidad de incidencias. De las que se encuentran registradas, tenemos 191 que están registradas en Lima. Le siguen Arequipa, Piura, Ancash y el Callao. Y como verán, las que tienen la menor cantidad de incidencias registradas son Madre de Dios, Cajamarca, San Martín y Tacna. Listo, doctora. Ustedes también dividen las incidencias según tipo en el propio acto electoral. ¿Podemos revisarlo? Claro que sí. Bueno, para mayor ilustración, nosotros lo que hacemos es poder identificar las incidencias que se dan ese día, categorizándolas por aquellas que tienen que ver con los locales de votación o con observadores, con propaganda electoral o con el mismo desenvolvimiento de la jornada, ¿no? Y que involucre también a los electores. Es así que dentro de aquellas del acto electoral se han identificado algunas que tienen que ver efectivamente con que algún elector haya firmado o haya puesto su huella digital quizás en un recuadro que no le correspondía, que hayamos encontrado propaganda electoral dentro de los locales de votación o alrededores, porque recordemos que ese día, domingo, ya estaba prohibida la propaganda electoral, solo podía haber propaganda electoral hasta el día viernes anterior a la jornada. Asimismo, se han dado casos de miembros de mesa que durante la jornada abandonaron las mesas de sufragio. Y así, en este reporte, la Central de Operaciones ha ido desagregando cada una de las incidencias, ¿no? Algún caso en el que se haya encontrado alguna marca, por ejemplo, en la cámara secreta, ¿no? Que es a donde acuden los electores a emitir su voto, en fin, de diferentes situaciones que se han podido generar el día de la jornada electoral, pero que no han puesto en riesgo el desarrollo del mismo, ¿no? Así como también se ha verificado que hay una adecuada infraestructura en los locales de votación, que haya la adecuada señalética y
los procesos debidamente identificados para que los electores pudieran ingresar ese día sin mayor problema. Así como también se han registrado algunas incidencias como garantías del proceso electoral y finalmente en el repliegue del material electoral, porque nosotros también acompañamos las actas hasta los centros de cómputo. Es decir, finalizado la jornada electoral, cuando esta concluye, cuando ya se ha culminado con el escrutinio, nosotros procedemos a acompañar los vehículos que llevan el material electoral a los centros de cómputo. Esas actas se encuentran debidamente lacradas, a efectos de que no haya ningún tipo de manipulación en los resultados, pero es importante que de todas maneras haya un personal de fiscalización presente. Además de ese acompañamiento, apenas lleguen las actas a los centros de cómputo, hay fiscalizadores desde la línea de recepción y también en la parte interior del centro de cómputo donde se encuentra el área de digitación, son los fiscalizadores técnicos. Entonces la labor de la fiscalización no culmina finalizada el escrutinio, sino cuando ya se encuentran saneada toda esta etapa del cómputo de resultados. Bien, doctora, es importante mencionarlo, ¿no? Se han registrado en total unas 632 incidencias que menciona este reporte de la Central de Operaciones del Proceso Electoral. Si hacemos un balance y, ¿por qué no, una comparación a lo que ocurrió en el año 2020, ¿cómo se podría evaluar esta cantidad? Bueno, los procesos electorales no todos son iguales, no se da una casuística, digamos que pudiera tener algún tipo de comparación. Si bien es cierto, la normativa es la misma y se puede vulnerar la norma conforme a lo establecido en la ley, hay muchas situaciones en el contexto que pueden generar variaciones en las cifras, ¿no? Ahora hemos tenido una elección más compleja que la elección del año 2020, las elecciones S2020. Esta ha sido una jornada que ha tenido 3 elecciones en una sola, una elección presidencial, congresal, de Parlamento andino. Es una elección además en condiciones de lucha contra una pandemia, un horario ampliado, ¿no? De más de 12 horas y de una jornada más ardua también para los miembros de mesa. Entonces creo que ha tenido características distintas, ¿no? La cifra de incidencias, como tú has mencionado, bordean las 600 incidencias. Además, sigue variando porque hay fiscalizadores que siguen ingresando información en el sistema porque muchos de ellos aún se han mantenido en repliegue del material electoral en estos días. Entonces, la información final se tendrá todavía hacia los próximos días y se informa a la alta dirección. Pero básicamente las incidencias que se han detectado y que están registradas hasta el momento no son algunas que hayan puesto en riesgo la elección o la jornada del día 11 de abril. Perfecto, doctora. Ahora, con miras a la segunda vuelta electoral, ¿ustedes realizan también esta labor de fiscalización? Claro que sí, para nosotros el proceso sigue en marcha, nosotros seguimos trabajando a efectos de que se logre también los resultados finales del 11 de abril hacia una segunda vuelta electoral. Los fiscalizadores también se encontrarán en cada uno de los locales de votación. Nosotros tenemos coordinadores de fiscalización, fiscalizadores provinciales y distritales, fiscalizadores técnicos y hacia la última etapa, ya más cercanos al día de elección, es que se incrementa este número a más de 16,000 porque ingresan los fiscalizadores del local de votación. Entonces nosotros seguimos atentos a garantizar la legalidad de la elección también hacia esta segunda vuelta que tendría que ser hacia el día 6 de junio. Perfecto, doctora. Ahora, si hablamos un poco de la propaganda electoral de los candidatos que participaron en la primera vuelta, ¿esta propaganda tiene que ser retirada? ¿Es una obligación de las organizaciones políticas y de los candidatos? Así es, la ley orgánica de elecciones establece que cuando concluye un proceso electoral, las organizaciones políticas deben retirar la propaganda. Ahora, esta competencia de velar por el retiro de la propaganda y que se impongan las sanciones o las multas correspondientes, corresponde ya a los gobiernos locales, a las municipalidades. ¿Por qué? Porque ya culminado el proceso electoral, ya no es competente el Jurado Nacional de Elecciones, sino en el marco de lo que establece la ley orgánica de municipalidades, que son las encargadas de velar por el ornato público,
son ellas a través de las ordenanzas municipales que establecen cuáles van a ser las sanciones para aquellas organizaciones políticas que no retiran la propaganda electoral. Excelente. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Un gusto para mí también acompañarlos y estaremos seguramente en contacto para mayores novedades. Definitivamente. Amigos, nosotros hemos conversado con la doctora Jessica Clavijo, ella es directora nacional de fiscalización y procesos electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Hemos hecho un balance de la labor de fiscalización en elecciones generales 2021. Ha llegado el momento de hacer una pausa, luego volvemos.